Hoy quiero hablarte de los dips en el mercado. ¿Qué son dips? Son retrocesos bastante profundos en una tendencia alcista marcada. Por ejemplo, esto es un dip, esto es un dip, este de aquí es un dip y este de aquí es un dip más profundo. Es una caída temporal en una tendencia alcista. ¿Cuál es la diferencia entre un dip y un retroceso normal? Como sabes, en una tendencia alcista tenemos retrocesos que son muy comunes donde las personas toman su beneficio temporal en una tendencia alcista. Por ejemplo, este que tenemos aquí es un retroceso en una tendencia alcista que es esta de acá. ¿Cómo sabemos que es un retroceso? Porque en una tendencia alcista los retrocesos suelen ser cortos, suelen ser aproximadamente entre un 20 y un 30% de la subida previa del precio. También se puede identificar porque las velas que hacen ese retroceso son velas pequeñas, en este caso rojas, y cuando nosotros incluimos el volumen, ese retroceso suele ser corto y con volumen pequeño o decreciente. Si nos vamos a un marco temporal más pequeño, por ejemplo 15 minutos, vamos por ejemplo a ver aquí en una tendencia alcista dónde están los retrocesos. Suelen ser retrocesos como este. Tenemos una subida bastante fuerte del precio con estas velas envolventes verdes en una tendencia en general alcista y tenemos retroceso de velitas pequeñas rojas con bajo volumen. Esto es un retroceso normal en el precio. Personas usualmente tomando beneficios de esta subida aquí que tuvo el precio. Un dip a nivel micro, a nivel de 15 minutos, podría ser este de acá, que es mucho más profundo, con velas rojas más grandes, que suele, en una tendencia suele representar mucho más de lo que un retroceso normal. Las velas son más grandes y el retroceso puede ser incluso mayor a 50% del movimiento previo. Por ejemplo, este es el movimiento previo alcista que tenemos acá y miren el retroceso tan profundo que hubo en estas velas siguientes. Esto es un dip y este es un retroceso. Esa es la diferencia. Voy a volver al gráfico de un día. Hace unos días apenas SPY mostró un dip. El 18 de diciembre fue una caída bastante fuerte en el precio. Miren cómo esta vela envolvente roja se llevó el movimiento de toda esta subida. Es un dip bastante profundo. Pero que en el macro, si tú te fijas, en el macro es bastante normal, ¿no? Podemos ver un retroceso en una gran tendencia alcista. Que si ponemos una línea de tendencia, aún sigue respetando esa tendencia alcista que trae SPY en velas diarias. ¿Y por qué operar dips? ¿Qué beneficios trae entender esto? A nivel de day trading también. Es que a nivel de inversión podemos, por ejemplo, comprar SPY en niveles inferiores como soportes importantes. Aquí están un soporte justo ahora. O si puede caer más, que es lo que me gustaría, que cayera un poco más, podría ser este de acá. Allí podemos volver a comprar si nosotros queremos hacer inversión a largo plazo comprando SPY. Y a nivel micro, aprovechar esa transición que puede haber entre ese dip y esa continuación de la tendencia previa, porque usualmente después de un dip, que en este caso SPY tiene una tendencia alcista bastante marcada, pues vamos a aprovechar que el precio se reincorpore en esa tendencia y ver esos cambios, esas señales de cambio de caída, que es el dip, a una nueva tendencia alcista. ¿Y cuál es la importancia de entender cómo funcionan los dips y cómo podemos aprovecharlos? Primero, si somos inversionistas que tenemos acciones por ejemplo, SPY, es que nos permite entrar al mercado a precios más bajos. Por ejemplo, cuando estaba acá arriba, pues yo decía, no, está muy arriba SPY, me gustaría que cayera mucho más para poderla comprar un soporte. Por ejemplo, aquí está un soporte, aquí estaría en otro, que a mí me encantaría que bajara más para poder aprovechar un soporte y poderla comprar más barata, para así tener un potencial de ganancias mucho mejor que el que tendría si yo la hubiera comprado acá arriba. También es un tema de cuidar el capital y el riesgo. Es mejor comprar a SPY a largo plazo en un soporte después de un dip que en su alto histórico o cerca de su alto histórico. Y es allí donde suelen ocurrir
en esos soportes importantes en velas diarias, como este de aquí o como este de acá, donde podemos ver más órdenes de compra, más inversionistas dispuestos a entrar en SPY a comprarla porque quieren aprovechar ese dip, esa caída. Quiero que nos remontemos al año 2020, que fue cuando ocurrió la pandemia, donde tuvimos una caída bastante fuerte en SPY. Este es el dip del 2020. Fue un dip bastante profundo, como puedes ver. Y si nosotros nos vamos hacia atrás, antes de ese dip, y vamos quitándole zoom a nuestro gráfico, te puedes dar cuenta que el precio de SPY estuvo en tendencia alcista bastante fuerte y que este dip fue bastante profundo, pero en comparación con la tendencia que ya traía desde hace mucho tiempo, muchos años, pues representa una caída pequeña en comparación, ¿no? Si lo vemos de esta forma, SPY había subido mucho y ese dip pues representa una caída fuerte en el precio, tal vez un retroceso si lo vemos desde este punto de vista, desde este nivel, desde el 2011 hasta el 2020, como subió SPY en ese dip, tal vez fue una caída del 20-30%. Vamos a ver con la herramienta de Fibonacci. Vamos a buscar el mínimo, el máximo. Ahí, lo suelto. Si te fijas, el dip fue del 50% de esa tendencia alcista, o sea, retrocedió un 50%. Lo que te dije anteriormente, un dip representa un 30-50%, un poquito más, a veces 60% de una tendencia alcista marcada. ¿Y qué pasó en ese tiempo? A nivel psicológico, en ese tiempo, pues recuerdo que la mayoría de las personas pensaban que iba a seguir cayendo, que se iba a desplomar más, pues que podía ser algo bastante importante a nivel financiero, que tal vez no se iba a recuperar. Entonces muchas personas entraron a vender, ¿no? O sea, querían vender sus acciones de SPY. ¿Y qué pasó? Muchas personas empezaron a cerrar sus posiciones en SPY, a vender, a entrar en pánico y crearon este dip. Y lo que pasa es que después de este dip, las personas ven, no, los inversionistas a largo plazo, los que ven más potencial, los que no se dejan llevar por la masa, por el miedo, pues vieron oportunidad allí, en un retroceso del 50% a nivel de Fibonacci y también porque el precio no cae para siempre. Entonces, a nivel de velas diarias, pues podemos esperar una transición después de un dip para incorporarnos y comprar más barato. SPY estaba bastante arriba en ese tiempo, estaba bastante arriba, estaba en un histórico, cayó fuertemente y allí representó oportunidad de inversión para las personas. Pero a nivel de day trading también representó una buena oportunidad porque en ese tiempo tú pudiste estar pendiente de esa transición a nivel micro, a nivel de 15 minutos, 5 minutos, para aprovecharlo. Claro que para operar esto en velas más pequeñas, ¿no? De 5 minutos, 15 minutos, pues tenemos que apoyarnos también en el gráfico diario porque cuando los dips son tan profundos, no sabemos cuándo va a empezar a hacer el rebote el precio, ¿no? No sabemos. Y en el micro, en velas de 5 o 15 minutos, podemos ver mucho ruido, muchas tendencias a nivel micro, y no sabemos cuándo el precio va a retomar la tendencia que ya traía en velas diarias, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco más pacientes a nivel de day trading porque podemos tener manifestación de compras como este día aquí con esta vela martillo, pero al otro día, los siguientes días siguió cayendo. Entonces hay que esperar esa transición en velas diarias, que es cuando la primera señal de transición es que rompe la tendencia bajista de ese dip. Este era como la tendencia bajista del dip y aquí ya lo empezó a romper con esta vela. Esa es la primera señal. Y la segunda señal es que para de hacer mínimos. Este es el mínimo de ese día. Y estas velas de aquí no lo hicieron, sino que empezó a entrar intención compradora y ya dejó de hacer mínimos. Esto mismo lo podemos aplicar en el gráfico más pequeño. Después de eso, pues SPY presentó algunos dips más como este de acá. Esta caída que tuvo aquí el precio, que se ve más como una tendencia bajista, no es un dip. Un dip es como una caída de velas rojas consecutivas, en la mayoría, ¿no? Que son velas así. Y lo último que hizo SPY es este de acá. No sabemos si va a continuar. En este momento ha hecho un gap abajo y está en 579,15, pero es un dip a nivel de velas diarias. Tenemos un dip ahí importante que podemos aprovechar a nivel de inversión.
A nivel de day trading, nos podemos pasar al gráfico voy a pasarme el de 15 minutos. Y esto es lo que tenemos en 15 minutos. En velas diarias solamente tenemos 2 velas rojas, ¿no? Grandes. No sabemos cuánto más podría caer en este dip, podría continuar. Ahí lo que yo esperaría es esa transición. Por ejemplo, aquí el día de ayer empezó a mostrar una transición con un rango, pero no confirmó. Entonces, ¿qué yo recomiendo para operar dips? Primero, si tú lo quieres hacer a nivel de acción de precio, que es lo que hice ahorita, lo que hacemos es que marcamos la tendencia del dip. En este caso, obviamente, bajista en el micro, y marcamos esa tendencia. Como puedes ver, la caída fue bastante estrepitosa. Ese ángulo de caída estuvo bastante vertical, y aquí en las siguientes velas ya empezó a mostrar la falta de un nuevo mínimo. Entonces tenemos este mínimo aquí con esta vela. Aquí ya la última vela del mercado intentó superarlo, no lo hizo, ya lo hizo hoy con un gap abajo. Pero marcamos nuestro mínimo. En este caso, este es nuestro mínimo. Ya el precio aquí empezó a romper, como puedes darte cuenta, empezó a romper la tendencia bajista. Lo hizo acá. Empezó a crear este rango que iba en buen camino para hacer una transición de tendencia bajista a retomar la tendencia de velas diarias, su tendencia marcada. Pero hoy abre con un gap abajo. Para nosotros llenar ese gap y que no nos confundamos, simplemente llena ese gap con una vela imaginaria roja, ¿cierto? Así como lo hago yo. Es como una vela como esta que está aquí. Tratas de ponerla aquí para llenar eso. O si quieres poner el premercado también, lo podrías hacer. Allí podrías ver el movimiento de SPY en el premercado y así no tienes que llenarlo imaginariamente. Pero yo usualmente lo hago así. Ya sé que esto es una vela grande roja para mí, como esta, y que es una continuación de caída. Porque como te fijas, hizo un nuevo mínimo respecto a este. Entonces hay que esperar otra transición parecida a esta para operar a nivel de acción de precio. Entonces, por ejemplo, podría quedarse en rango, como pasó allí, y ya empezar a romper el techo del rango, que es este de acá. Tendría que ser este de aquí. Y podríamos hacer dos tipos de entrada. La primera entrada es a romper el techo del rango, que es más arriesgada, y la otra es esperar retroceso, que tome al techo de ese rango como soporte y nos muestra una vela direccional alcista en este punto para entrar a favor de una subida. Esta es como la estructura básica de cambio de tendencia que yo suelo usar con acción de precio. Lo otro que podría pasar es que inmediatamente intente cerrar el gap, que eso pasa mucho, que abra el precio, suba, cierre gap y luego continúe, o que intente hacer ese cierre de gap, lo haga y que continúe subiendo. En ese caso ya tendríamos que esperar una nueva tendencia que se marque, pues ya sería una subida en V. Esperar que se forme esa tendencia, podríamos poner las medias móviles de 9 y 20 periodos o la que nosotros queramos y esperar retroceso encima de las medias móviles. Pero obviamente eso sucedería ya cuando forme la nueva tendencia. Tendríamos que entrar ya cuando se produce la tendencia y está ya creada, no desde abajo como usualmente yo prefiero. También me gusta obviamente mirar qué líneas de soportes tenemos cerca. Ahora mismo está aquí, tenemos un soporte allí que se creó este día que podemos marcar. Justo allí está un soporte. Y después de eso tenemos el siguiente más importante, que para mí es este de acá. Esos son los niveles que yo esperaría si sigue ese dip, ¿no? Si sigue cayendo SPY, y esperar esa transición de tendencia bajista alcista, o esperaría que se forme la tendencia para entrar más segura, pero pues obviamente ya tendría que esperar que se creara la nueva tendencia y aprovechar un desplazamiento corto alcista en el precio. Otra forma que tú podrías utilizar, voy a borrar esto, es el Fibonacci, ¿no? Es como darle hacia atrás al gráfico, verlo lo más pequeño que puedas para que puedas ver cuál fue el soporte previo, ¿no? Este dip que hubo aquí en el mercado este tiempo, en septiembre. También hubo un dip bastante profundo a nivel de 15 minutos. Y podríamos tomar ese dip, ese mínimo previo, el más lejano, para extender nuestra herramienta de Fibonacci hasta el máximo, que es este de acá, y ver cuáles son esos niveles Fibonacci que tenemos. Voy a ponerlo más pequeño, voy a marcar el mínimo, me voy a extender hasta el máximo, un poquito más para allá, lo suelto y ahí ya tengo mis niveles Fibonacci. Ahora mismo está aquí.
ha retrocedido un 50% de esta subida que tuvo acá. ¿Ves? A nivel de 15 minutos, ¿no? Siempre esto va a depender del marco temporal que tú elijas. Lo cual nos dice que es un dip de 50%, que está bien, y que nuestro próximo nivel donde podría rebotar es aquí en este nivel del 50%, ¿no? Entonces allí tenemos un soporte que formó en este tiempo. Aquí podría también actuar como soporte. Esta es otra forma de establecer zonas importantes donde podemos ver esa transición. No es que inmediatamente el precio esté allí, yo voy a comprar, voy a entrar en compra, no. Sino que esperaría esa transición. Es lo que más me gusta a mí, mirar la acción de precio en esos niveles de Fibonacci para determinar una entrada. Pongo el volumen también para apoyarme en él. Si tú quieres también podrías poner el RSI. Como te puedes dar cuenta, el RSI está sobrevendido. Ha caído bastante SPY. Ya tenemos sobreventa. Entonces podemos utilizarlo para mirar que esté en sobreventa si lo quieres hacer. Y también podrías utilizar el volumen o el volumen solamente. Si quieres ser más simple en el uso de herramientas técnicas, solamente quédate con el Fibonacci y con el volumen, también podría ser. Vamos a ver qué sucedió ya durante el día, este día en SPY. Como puedes ver, aquí produjo el rebote en esta zona que teníamos marcada en el Fibonacci. Es zona de retroceso del 38%. En premercado estaba un poquito más abajo. Podía haber caído un poquito más y llegar al siguiente nivel, que es el del 50%. Pero allí tomó como soporte esta zona de Fibonacci. Estaba sobrevendido aquí en esta parte, como hemos visto. También cuando el mercado abrió, estaba en sobreventa todavía debajo de 30, que es la sobreventa. Así que estaba bastante abajo SPY y por eso allí encontró soporte. Como les dije anteriormente, los inversionistas pueden ver una oportunidad de compra allí, aprovechar ese dip para comprar SPY a precios mucho más baratos, como estaba en el histórico. Lo que tenemos que hacer como day traders, si vamos a operar en marcos temporales así como de 15 minutos y queremos aprovechar un dip como este, los requisitos son estos. Primero, tiene que ser un dip bastante profundo, como lo que pasó en el día previo en SPY, que cayó fuertemente con estas velas grandes, consecutivas, envolventes. Y tenemos también allí volumen, que nos indica que ha sido una caída bastante fuerte, ¿no? Que la tendencia en el macro, en velas diarias, sea alcista, ¿no? Que tengamos una acción o un ETF que en el macro esté alcista. Una tendencia claramente alcista, pero que presente un dip, una caída fuerte en una gran vela roja, como pasó con SPY, y que nos vayamos al micro que queremos operar, en este caso 15 minutos, y veamos ese compendio de velas así como estas consecutivas, o tal vez no son todas consecutivas, pero sí vemos bastante, tal vez no todas consecutivas como sucedió aquí, eso sería lo ideal, pero a veces tenemos algunas velitas verdes entre todas esas rojas y está bien, sigue siendo un dip. Y veamos sobre todo en el volumen, ese alto volumen en comparación con las velas previas en esa tendencia. Ahí tenemos una caída masiva. También el RSI nos confirma sobreventa, bastante sobreventa, bajo a 12 incluso, pero por debajo de 30 también estaba bien. Y ya, si quieres apoyarte en el Fibonacci, puedes trazar como yo lo hice, ¿no? Buscando en ese micro, en esos 15 minutos, buscas un mínimo en esa tendencia. A mí me pareció que este de aquí estuvo muy bueno porque fue un dip bastante fuerte dentro de esa gran tendencia alcista que traía. Este mínimo me pareció importante y desde allí lo marqué hasta arriba, hasta el top de la tendencia, y me arrojó estos niveles. Aquí lo respeto muy bien. SPY suele respetar bastante bien los niveles de Fibonacci. Después de eso, pues solamente esperamos una vela direccional alcista, que en este caso puede ser una martillo o puede ser una vela envolvente como esta de aquí. Creo que esta fue la vela que dio como ese permiso o esa entrada de posiblemente nos vamos para arriba. Creo que esta vela nos dio ese indicio bastante fuerte de nos vamos para arriba, ¿no? Que estamos sobrevendidos,
estamos en un nivel importante de soporte, ha caído bastante SPY, vamos a aprovechar ese dip, ¿no? Y allí con una vela envolvente en esa zona ya nos daba esa entrada para intradía, ¿no? Si ya tú eres más de swing o de inversión a largo plazo, pues podrías hacer tu entrada en intradía y ya después pasarte al macro en velas diarias y simplemente salirte mirando velas diarias. Como para utilizar ese micro para hacer entradas más precisas, puede ser. Y ya te vas al diario otra vez y haces tu análisis de salida ya en el marco temporal más grande. Si te gustaría ampliar tu conocimiento sobre análisis técnico y acción de precio en particular, te invito a descargar mi guía 50 gráficos para operar la acción de precio. Allí te comparto escenarios puntuales, más contexto, más lenguaje de velas japonesas en zonas de compra y venta y puedes potenciar este conocimiento con esa guía que te brinda muchos más ejemplos para operar en extremos como te mostré hoy. Espero que este video haya sido de gran utilidad para ti, para mejorar tu analítica técnica, para aprovechar escenarios de pánico, ¿no? De catalizador, en este caso bajista, en SPY o en alguna otra acción, cómo aprovechamos esos extremos y podemos aprovecharlo tanto para inversión, comprar más barato cuando la acción ya ha estado muy arriba, o para intradía, aprovechar esa transición de esa caída a retomar otra vez la tendencia alcista que traía el activo.